Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy traemos un tema que está dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento, algo que ha sacudido a los fans de dos de las estrellas más queridas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título que han visto, Escándalo Hande Erçel denuncia a Kerem Bürsin, la verdad sale a la luz, es ciertamente impactante y ha generado una ola de especulaciones y teorías. Así que si eres fan de estas celebridades o simplemente te gusta estar al tanto de los últimos cotilleos y las historias detrás de las cámaras, quédate con nosotros porque hoy vamos a desentrañar lo que realmente está sucediendo. Antes de sumergirnos en los detalles, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Tenemos contenido fresco y emocionante todas las semanas sobre el mundo del espectáculo, y no querrán perderse nada. Con solo un clic en el botón de suscribir y la campanita, estarán al día de todas nuestras novedades. Y ahora sí, vamos a por la noticia. La noticia que ha explotado en las redes sociales y en los medios turcos, y que ha llegado a oídos de fans alrededor del mundo, es que Hande Erçel, la deslumbrante actriz conocida por su papel en Sen Kalkam junto a Kerem Bürsin, habría presentado una denuncia contra él. Esto ha sido un auténtico terremoto para sus seguidores, quienes guardan un cariño especial por la pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie, su química fue innegable y las especulaciones sobre una relación amorosa nunca cesaron, hasta que confirmaron su noviazgo. Sin embargo, como saben, la relación llegó a su fin, y aunque ambos han mantenido un tono respetuoso públicamente tras la ruptura, este giro de los acontecimientos es algo completamente inesperado y francamente preocupante. La información inicial que surgió de fuentes no confirmadas hablaba de una disputa legal de índole personal. Al principio muchos pensaron que podría tratarse de algún desacuerdo residual de su relación sentimental, quizás temas económicos o de propiedades. Sin embargo, a medida que las filtraciones y los rumores se volvían más insistentes, la naturaleza de la denuncia comenzó a tomar un cariz más serio y delicado. Se especuló con un posible caso de difamación, acoso o incluso algo relacionado con sus carreras profesionales. Como comprenderán, cuando dos figuras públicas de este calibre se ven envueltas en un litigio, la presión mediática y el interés público son enormes, y la búsqueda de la verdad se convierte en una tarea ardua, rodeada de especulaciones y verdades a medias. Lo más interesante y a la vez lo más confuso para muchos, es que la noticia de esta supuesta denuncia no ha sido confirmada ni desmentida de forma directa y categórica por ninguna de las partes involucradas. Y aquí es donde entra la parte de la verdad sale a la luz, porque en ausencia de declaraciones oficiales, lo que prolifera son los rumores, las interpretaciones y las teorías. Algunos medios han intentado contactar a los representantes de ambos actores, pero las respuestas han sido evasivas, lo que solo ha servido para alimentar aún más la especulación. Hemos visto titulares que van desde el motivo oculto de la denuncia de Hande a Kerem, hasta una traición que rompió su amistad y su relación. Es un caos informativo y hoy intentaremos poner un poco de orden. Uno de los puntos clave que ha surgido en las últimas horas, y que se perfila como la posible causa de esta denuncia, tiene que ver con un presunto desacuerdo profesional que habría escalado a niveles personales. Se rumorea que Hande Erçel podría haber presentado esta acción legal debido a supuestas maniobras de Kerem Bürsin en contra de su carrera o de proyectos en los que ella estaba involucrada. Algunos informes sugieren que se trata de un tema relacionado con la distribución de beneficios de un proyecto conjunto o quizás de contratos que podrían haberse visto afectados por alguna decisión unilateral de Kerem. Es importante recalcar que esto sigue siendo especulación, pero es una de las teorías más recurrentes y que parece tener más peso en los círculos cercanos a la producción. Otra vertiente que se ha barajado es la posibilidad de que la denuncia no sea directamente de Hande hacia Kerem, sino que Kerem se haya visto involucrado en una situación legal donde Hande es una figura importante. Esto es un poco más complejo de explicar, pero básicamente podría ser que Kerem esté siendo investigado o demandado por algo, y Hande por su cercanía o conocimiento de ciertos hechos, esté siendo llamada a declarar o tenga alguna implicación legal en el asunto. Sin embargo, la forma en que la noticia ha sido presentada, con Hande Erçel denuncia a Kerem Bürsin, sugiere una acción directa de ella hacia él. Ahora, ¿por qué tanto secretismo? En el mundo del espectáculo turco, las relaciones y los conflictos entre actores y productores son a menudo manejados con gran discreción para evitar perjudicar la imagen pública y las carreras. Una denuncia formal es un asunto serio que puede tener repercusiones legales y profesionales.
Si la denuncia es por temas económicos o contractuales, es comprensible que ambas partes intenten resolverlo fuera de los focos, o al menos con la menor publicidad posible. Si fuera algo más personal, el silencio se hace aún más necesario para proteger la privacidad. Lo que sí es cierto es que independientemente de la naturaleza exacta de la denuncia, este asunto ha puesto en jaque la imagen de ambos actores. Anne Ercel, siempre vista como una figura amable y profesional, y Kerem Bürsin, también con una reputación sólida, se encuentran ahora en el centro de un torbellino de especulaciones que sin duda les está afectando. Es un recordatorio de que, detrás de las cámaras y de las sonrisas públicas, las celebridades también enfrentan desafíos y conflictos, tal como cualquier persona. Hemos visto cómo muchos fans, al enterarse de la noticia, han reaccionado con sorpresa y decepción. Muchos de ellos esperaban que, a pesar de su ruptura, ambos pudieran mantener una relación cordial, especialmente considerando el gran éxito que cosecharon juntos y la química que cautivó a millones. La idea de una denuncia legal entre ellos suena, para muchos, a un final agridulce y un poco triste de una historia que comenzó de forma tan prometedora. En las últimas horas han empezado a circular nombres de posibles mediadores o de abogados que estarían involucrados en este proceso. Algunos medios sugieren que podría haber habido intentos de conciliación antes de llegar a la vía legal, pero que éstas habrían fracasado. Es un proceso que sin duda está siendo delicado y lleno de matices. Vamos a ser claros, obtener información precisa sobre este tipo de situaciones es extremadamente difícil. Lo que leemos en las noticias, lo que se comenta en redes sociales, a menudo son fragmentos de verdad, interpretaciones o directamente desinformación. La verdad sale a la luz en este título es, en muchos sentidos, una promesa de lo que esperamos que ocurra, más que una confirmación de que ya ha ocurrido. Porque hasta ahora, la verdad completa y oficial sigue estando bajo llave. Sin embargo, analizando las pocas informaciones que parecen tener algo de fundamento, la teoría de un conflicto profesional o contractual parece ser la más plausible. Si Kerem Bürsin, por ejemplo, hubiera tomado decisiones empresariales o de gestión que afectaran negativamente a Anne Ercel en algún proyecto en el que ambos tuvieran intereses, sería comprensible que ella tomara medidas legales. Esto no implicaría necesariamente mala fe por parte de Kerem, sino quizás un desacuerdo en la interpretación de acuerdos o en la visión de futuro de ciertos proyectos. Por otro lado, si la denuncia tuviera un tinte más personal, como difamación o acoso, sería una situación mucho más grave y delicada, y explicaría el hermetismo y la precaución de los representantes. Sin embargo, no hay indicios sólidos que respalden estas últimas posibilidades en este momento. Lo que sí podemos afirmar es que esta situación está generando mucho debate y análisis entre los seguidores de ambos. Se están reabriendo viejas heridas, se están cuestionando decisiones pasadas, y se está intentando dar sentido a un evento que, a todas luces, es un punto de inflexión en la relación entre Anne Ercel y Kerem Bürsin. Y aquí es donde entra la importancia de ser cautelosos con la información que consumimos. Es fácil dejarse llevar por los titulares sensacionalistas y por las teorías más dramáticas. Sin embargo, debemos recordar que tanto Anne como Kerem son personas, y tienen derecho a su privacidad y a resolver sus conflictos de la manera que consideren más oportuna, aunque esto implique lidiar con la atención mediática. La frase "la verdad sale a la luz" es, en este contexto, un llamado a la paciencia. Significa que eventualmente los detalles de lo sucedido se harán públicos, ya sea a través de declaraciones oficiales, de resoluciones judiciales, o de filtraciones más fiables. Hasta entonces, lo que tenemos es un rompecabezas con muchas piezas y pocas pistas claras. Podríamos especular durante horas sobre las causas exactas, pero lo más responsable es esperar a que se confirme la información. Lo que sí es seguro es que este incidente ha marcado un antes y un después en la percepción pública de la relación entre Anne Ercel y Kerem Bürsin. Si antes se les veía como la pareja de ensueño, ahora la sombra de un conflicto legal planea sobre su legado conjunto. En resumen, la noticia de que Anne Ercel ha denunciado a Kerem Bürsin ha sacudido al mundo del entretenimiento turco. Si bien los detalles exactos son escasos y la confirmación oficial brilla por su ausencia, las especulaciones apuntan principalmente a un desacuerdo profesional o contractual como posible causa. Esta situación, envuelta en secreti SMO, está generando un intenso debate entre los fans y los medios. Lo que está claro es que este evento marca un punto de inflexión en la percepción pública de la relación entre ambos actores. La frase "la verdad sale a la luz" nos invita a ser pacientes y esperar a que los hechos se aclaren por completo, en lugar de dejarnos llevar por los rumores y el sensacionalismo.
Por ahora, solo podemos esperar a que las partes involucradas o las autoridades competentes ofrezcan información oficial para entender completamente lo sucedido. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un tema complejo y con mucha tela que cortar, y entendemos que puede haber generado muchas preguntas. Agradecemos enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan dedicado su tiempo a escuchar nuestras reflexiones. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles la información más relevante y entretenida. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber sucedido? ¿Creen que la verdad saldrá a la luz pronto? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encantará leerlos y debatir con ustedes. Su participación es fundamental para nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha resultado interesante e informativo o simplemente les ha gustado, no olviden darle un buen me gusta. Su like es una señal clara de que estamos haciendo un buen trabajo y nos ayuda a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y en todas sus redes sociales, para que más gente se entere de lo que está sucediendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Haremos que valga la pena. Gracias de nuevo por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.